1. ¿Qué es HTML y cuál es su función principal en el desarrollo web? HTML, Hypertext Markup Language, es un lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura básica de una página web. Su función principal es definir la estructura y jerarquía de los elementos en una página. 2. ¿Cómo se estructura un documento HTML básico? Un documento HTML básico comienza con la etiqueta HTML, seguida de head y body. El head contiene información meta, mientras que el body contiene el contenido visible de la página. 3. Explícame la diferencia entre las etiquetas div y span en HTML. Div se utiliza como un contenedor de bloque, mientras que span se utiliza para aplicar estilos o scripting a partes específicas del texto. Div afecta a un bloque completo, span afecta a una parte del texto. 4. ¿Qué son las etiquetas semánticas en HTML y por qué son importantes? Las etiquetas semánticas como header, footer, nav proporcionan significado al contenido, facilitando su comprensión. Mejoran la estructura y accesibilidad del sitio web para los motores de búsqueda y lectores de pantalla. 5. Explora las diferencias entre las etiquetas link, script y style. Link se usa para enlazar hojas de estilo externas, script para scripts y style para estilos en línea. Cada uno tiene un propósito específico en la carga y funcionamiento de una página web. 6. ¿Cómo se enlazan las hojas de estilo externas a un documento HTML? Se enlazan mediante la etiqueta link dentro de la head, con el atributo ref que especifica la ruta de la hoja de estilo. Esto permite aplicar estilos definidos en el archivo CSS al contenido HTML. 7. ¿Cuál es la importancia de las reglas de cascada en CSS? Las reglas de cascada determinan la prioridad de los estilos cuando hay conflictos. Esto permite establecer qué estilos prevalecerán, basándose en la especificidad y la ubicación del estilo en el código. 8. Explica la diferencia entre margin y padding en CSS. Margin es el espacio exterior al borde de un elemento, mientras que padding es el espacio interior entre el contenido y el borde. Ambos afectan el diseño y la disposición de los elementos en la página. 9. Describe el concepto de box model en CSS. El box model en CSS describe cómo se calcula el tamaño total de un elemento, incluyendo su contenido, padding, border y margin. Comprender esto es esencial para diseñar y posicionar elementos de manera precisa. 10. ¿Cómo se seleccionan elementos específicos en CSS utilizando clases e ID? Seleccionar por clases, nombre clase, seleccionar por ID, almohadilla nombre ID. Ambos permiten aplicar estilos específicos a elementos HTML. Las clases pueden usarse en varios elementos, mientras que los IDs deben ser únicos. 11. Explícame cómo funciona el posicionamiento en CSS, Relative, Absolute, Fixed. Relative posiciona un elemento en relación con su posición normal. Absolute lo posiciona en relación con su primer ancestro posicionado. Fixed lo posiciona en relación con la ventana del navegador, permaneciendo fijo durante el desplazamiento. 12. ¿Qué es el Responsive Design y cómo se logra en CSS? El Responsive Design es la capacidad de adaptar la apariencia de un sitio web a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Se logra mediante Media Queries en CSS, ajustando el diseño y los estilos según las características del dispositivo. 13. Háblame sobre la especificidad en CSS y su importancia. La especificidad determina qué regla CSS se aplicará cuando hay conflictos. Se basa en el tipo de selector y su peso. Los selectores más específicos tienen mayor prioridad. Entender la especificidad es clave para evitar conflictos de estilos. 14. ¿Cómo se implementan las transiciones y animaciones en CSS? Las transiciones se definen con transition y permiten suavizar cambios de propiedad. Las animaciones se crean con @keyframes y permiten controlar el cambio de propiedades a lo largo del tiempo, creando efectos visuales más complejos. 15. ¿Cuándo es apropiado utilizar Flexbox y cuándo Grid en CSS para el diseño de la página? Flexbox es ideal para diseños unidimensionales, como filas o columnas, mientras que Grid es más poderoso para diseños bidimensionales.
Flexbox es excelente para distribuir elementos en una única dirección, mientras que Grid ofrece un control más granular.